Bien, el experimento que voy a presentar se llama la bobina de Tesla, que su nombre viene atribuido a su creador, Nikola Tesla, que la patentó en 1891. En este experimento vamos a demostrar que se puede generar altos niveles de resonancia y frecuencia a partir de la inducción electromagnética. Es decir, que se pueden generar ondas electromagnéticas, o sea, que se puede transmitir inalámbricamente electricidad. ¿Ok? Lo vamos a demostrar. Y por arriba también. Bien. Además, se puede hacer sin la bola metálica. Pero por arriba no llega la electricidad. Bien. Acá tuvimos que utilizar una batería de 9 voltios, un conector, un interruptor, distintos cables para conectar los distintos componentes, una resistencia de 22 kilo ohms, un transistor 2N2222A, alambre de cobre, uno más grueso que el otro, un tubo de PVC y además tuvimos que utilizar cinta, gota o también silicona, se puede utilizar cualquiera de esos, y un soldador, ¿sí? Y estaño para unir el distinto cableado. Y además una bola de plástico rodeada de aluminio para que sea conductor. ¿Ok? Bien. Entonces, acá lo que vamos a tener es dos circuitos resonantes, ¿sí? Dos circuitos resonantes se llaman porque llegan al máximo nivel de energía, ¿sí? Y esta conjunción de los dos circuitos se llama transformador resonante, ¿sí? El primer circuito va a ser el de la primera bobina, que va a ser por acá, todo esto, y la bobina sería, vos tenés un alambre de cobre, ¿ok? Al alambre lo haces un rulito. Esto es una espira. Si vos haces una conjunción de muchas espiras, entonces tenés una bobina, ¿sí? Y en este caso tenemos la bobina exterior, la que está por acá, y la bobina del interior, en el que tenemos muchas más espiras alrededor del tubo de PVC, ¿ok? Bien. Entonces vamos a explicar lo que es el circuito, ¿sí? El primer circuito. Nosotros cuando accionamos el interruptor vamos a transmitir corriente de la batería, ¿sí? Por la parte positiva, y entonces se va a dirigir hasta esta ruta, ¿sí? Hasta este punto en el que vamos a tener dos rutas. Va a haber una que va a pasar por la resistencia que se va a oponer al paso de la corriente, que lo vamos a necesitar para que no se queme el transistor, ¿ok? Y además va a haber corriente que va a pasar por acá y va a llegar a lo que es la bobina primaria, la exterior, y después va a llegar hasta acá. En el transistor tenemos las tres patitas que tienen nombre. La patita del medio se llama base, la patita esta, la de mi derecha, se llama colector, y la de mi izquierda se llama emisor. Cuando llega energía a la base, es como si fuera una palanca que acciona unas puertas que hace que pase corriente por acá. Si no llega energía a la base, no puede pasar corriente, ¿ok? Y esto se llama colector porque colecta, ¿sí? La energía, y esto emisor porque permite que se emita la energía por acá. Y entonces se supone que sigue haciendo el recorrido una vez que llega la energía, ¿sí? Pero vamos a tener el segundo circuito resonante, que es el de la segunda bobina, la del interior. Bien, para entender cómo está involucrado este segundo circuito, tenemos que saber que cuando llega la corriente a esta primera bobina, vamos a tener una ley, la ley de Ampère. Cuando recorre circularmente las espiras, la corriente, se va a generar un campo magnético. Esto es lo que dice la ley de Ampère, ¿sí? Y además, este campo magnético se puede potenciar de tres formas. Primero, se puede potenciar si aumentamos el voltaje de lo que es la batería, si aumentamos la cantidad de espiras que envuelven a lo que es esta bobina,
o si tenemos un metal conductor en el interior de lo que son las espiras, que en este caso tenemos el cobre, un metal conductor. Mientras más conductor, más va a aumentar la energía del campo magnético que se va a generar. ¿Ok? Bien, este campo magnético que se va a generar obviamente tiene un flujo, el campo magnético tiene un flujo que es de norte a sur, ¿sí? Y nosotros cambiamos el flujo cuando movemos este campo, el campo magnético. Si nosotros tenemos unas espiras de cobre y tenemos un imán y pasamos el imán por el interior de las espiras y después lo sacamos, ahí lo que estamos haciendo es cambiando el flujo del campo magnético, ¿sí? Porque lo estamos moviendo, ¿ok? Por adentro y para afuera de lo que son las espiras de cobre. Al hacer esto, al cambiar el flujo, va a generarse corriente en las espiras, ¿ok? Corriente eléctrica, que va a ser de sentido contrario a lo que fue el flujo del imán. O sea que si el imán va hacia acá, el flujo va a ser para el lado contrario. Y así viceversa, cuando lo sacás, estás haciendo flujo para acá, entonces la corriente se va a dirigir para acá, para este lado. Esa es la ley de Lenz, ¿ok? Y la del campo magnético es la ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Ok? Bien, volvamos al experimento. Ahora, como dijimos, se va a producir una corriente que va en sentido contrario. Y entonces se va a encontrar con la corriente que venía de la batería y se van a oponer. Al oponerse, no va a llegar corriente a la base y entonces se va a cerrar lo que es el colector, no va a permitir el paso de la electricidad y entonces el circuito se va a cerrar y no va a permitir más paso de corriente. Además, el campo que se generó va a dejar de estar porque no va a llegar más electricidad y entonces también no va a producir electricidad la bobina secundaria. Entonces, al no producir la electricidad, va a dejar de oponerse al paso de corriente y la batería otra vez va a generar electricidad y va a hacerse de nuevo el ciclo, ¿sí? Entonces constantemente se va a estar apagando y prendiendo, porque la electricidad va a velocidades muy altas, no podemos alcanzar a percibir cómo se apaga el circuito. Lo único que podemos ver es que se genera un campo electromagnético alrededor de lo que son las bobinas, ¿sí? Y ahora, este campo magnético va a ser el que permita afectar a lo que es la lámpara, que la lámpara tiene que ser fluorescente o de bajo consumo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene unos gases en su interior. Al acercarlo al campo electromagnético, se van a ionizar los gases que tiene el interior. Entonces, para explicarlo mejor, vamos otra vez al pizarrón. Nosotros vamos a tener un átomo, ¿ok? Y vamos a tener distintas órbitas. Entonces acá vamos a tener el electrón excitado, ¿sí? Bien, ahora, cuando se apaga el circuito, este electrón excitado va a bajar de órbita. Y al bajar, como baja la energía, tiene que bajar la energía del electrón, porque baja la energía de la órbita, y entonces emite un fotón. Así se van a ionizar los distintos átomos de los gases dentro de la lámpara, ¿ok? Entonces, volvemos al experimento. Entonces esos fotones que se liberan va a ser la luz que vamos a ver en la lámpara, ¿ok? Y entonces por eso se prende, como vemos, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué la bola con aluminio? En realidad en el interior hay una bola de plástico y le pusimos aluminio alrededor. Esto puede ser más de decoración porque el experimento funciona sin ella, pero también lo que va a permitir
es que podamos prenderla por encima, ¿sí? Tiene que entrar en contacto, como yo no la puse muy bien en contacto, por eso no se prende tan bien. Pero tiene que entrar en contacto con la corriente. ¿Por qué? Porque acá tenemos un metal conductor, ¿ok? Que es el aluminio. Y entonces al entrar en contacto con la corriente, va a pasar la corriente por lo que es la bola de aluminio, y entonces se va a generar un campo por acá alrededor, y eso va a permitir que se prenda la lámpara cuando la acerquemos por acá arriba, que no pasa cuando no está. ¿Ok? Ahora, como datos curiosos, Nikola Tesla hizo este experimento y además tenía otros propósitos, dos propósitos. El primero era generar electricidad gratis alrededor del mundo, ¿sí? Y también inalámbricamente, ¿no? Y también quería hacer lo que es el principio de la radio, que es transmitir información a partir de ondas electromagnéticas. Pero esto no funcionó muy bien porque eran todas de diferentes frecuencias, no emite de una sola frecuencia la bobina. Entonces era muy difícil captar, ¿sí?, esas ondas electromagnéticas. Por eso es que la radio de Marconi sí pudo, porque era nada más de una frecuencia, que es la de radio. Pero por eso le atribuyen la idea de la radio a él, porque él en un principio pensó esto de transmitir información a partir de las frecuencias de las ondas electromagnéticas. Bueno, y además esto lo podemos comprobar a partir de una jaula de Faraday, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo. Como ven, se prende la lámpara, pero ahora vamos a poner una jaula de Faraday que interfiere el campo magnético, lo hace nulo, y entonces se supone que ahora no va a prender. ¿Ven? Aunque estamos muy cerca, no prende la lámpara porque interfiere a las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Bueno, esto sería todo el experimento.